El tema que vamos a tratar a continuación es trombosis, que se define como la coagulación intravascular de la sangre en un organismo vivo. Es decir, que dentro de los vasos sanguíneos, ya sea arteriales o venosos, e independientemente del calibre de los vasos, se forma una masa compuesta por componentes de la sangre que le vamos a denominar trombo. Para que se forme un trombo, necesitamos cualquiera de estos tres mecanismos fisiopatogénicos. Por ejemplo, la lesión en el endotelio vascular o endotelio cardíaco. Acuérdense que es la primera capa que tiene de revestimiento de los vasos, que tiene contacto con la sangre, que normalmente las células endoteliales producen una prostaglandina que producen vasodilatación e inhiben la agregación plaquetaria. Es decir, las plaquetas circulan por la sangre libremente gracias a estas prostaglandinas que impiden que se agrupen entre ellas y se peguen a las paredes de los vasos. Pero independientemente, en algunas circunstancias patológicas como ateromatosis, hipertensión, tabaquismo u otras menores, por ejemplo flujo turbulento, hipercolesterolemia, toxinas bacterianas, vasculitis autoinmunes, producen lesión del endotelio. Otro mecanismo fisiopatogénico es la alteración del flujo sanguíneo, donde principalmente se pueden producir turbulencias. Acuérdense ustedes que el flujo sanguíneo tiene una circulación de mayor velocidad en el centro por los componentes blancos de la sangre y en la periferia es mucho más lento, principalmente por los glóbulos rojos que tienen mayor contacto con el endotelio. En estas circunstancias, cuando se altera el flujo sanguíneo, las plaquetas se contactan con el endotelio, si se pega al endotelio, se produce una lesión del endotelio y se estancan distintos factores de coagulación que comienzan a producir el trombo. Y finalmente, y menos frecuente, es la modificación de la composición de la sangre, cualquier modificación que lleve a una hipercoagulabilidad. Puede ser primaria o genética, que son múltiples las causas, o secundarias a síndrome nefrótico, embarazo, insuficiencia cardíaca congestiva, algunos cánceres, anticonceptivos orales y traumatismos que iremos viendo en el transcurso del año. Respecto a las turbulencias, las principales patologías que producen turbulencias en la sangre son las varices, los aneurismas y en el corazón distintas patologías. Por ejemplo, las varices, que ocurren frecuentemente en venas de los miembros inferiores, como podemos ver acá clínicamente. Los aneurismas, el principal aneurisma que vamos a ver durante el año es un aneurisma que aparece en la aorta abdominal, es decir, después del nacimiento de las arterias renales y antes de las ilíacas primitivas se produce una dilatación sacular en la pared de la aorta, donde aquí dentro no circula sangre y puede romperse el endotelio y se estanca la sangre produciendo un trombo. Y finalmente en el corazón, aquí vemos un corte transversal del corazón, también pueden producirse aneurismas. Los aneurismas del corazón se producen principalmente en zonas donde ha quedado una cicatriz de un infarto, por ejemplo, porque en cada sístole esa cicatriz de infarto no se contrae, todo lo contrario, se va dilatando en cada movimiento sistólico y va produciendo esta especie de bolsa en la pared que se denomina aneurisma. Y también cuando hay anomalías en las válvulas, principalmente las insuficiencias valvulares, producen dilataciones de las cavidades cardíacas, como por ejemplo lo que sucede en las fibrilaciones auriculares, donde la aurícula izquierda está marcadamente dilatada y la sangre permanece mucho tiempo estancada, se pueden formar trombos en las paredes de la aurícula izquierda. Distintos factores de riesgo, como por ejemplo cardiopatías, insuficiencia cardíaca congestiva, infartos, valvulopatías, ateromatosis, diabetes, hipertensión arterial. En el puerperio y último trimestre del embarazo, la flegmasia albadolens, donde se termina produciendo también una estasis linfática, ustedes lo pueden ver en el apunte. En cánceres avanzados, por ejemplo la tromboflebitis migratoria o signo de Trousseau, que aparece en el cáncer de páncreas, donde se producen distintas sustancias y se producen trombos en distintas partes del cuerpo, como síndrome paraneoplásico, que esto lo vamos a estudiar cuando veamos neoplasias.
La edad avanzada, el reposo prolongado, la inmovilización también son otros factores de riesgo. Por eso en los pacientes que están mucho tiempo internados en reposo hay que hacer kinesiología de los miembros inferiores para que la sangre... Tenemos dos tipos de trombos. Uno son los trombos arteriales o blancos. Macroscópicamente lo vemos de color blanquecino grisáceo, se desarman fácilmente y se ven las líneas de Sand, que corresponden las zonas más oscuras a glóbulos rojos y las zonas más claras a fibrina. Estas se pueden ver macroscópicamente. Son murales, es decir, pueden ser murales o oclusivos. Los murales son los que se adhieren a la pared del vaso y tienen una cabeza y una cola, es decir, la cola se va formando en sentido de la circulación, ocurren en la aorta o en el corazón más frecuentemente, y los tipos oclusivos, como ocurre en una arteria coronaria, arterias cerebrales, ilíacas o femorales, donde ocluyen la luz del vaso totalmente. Como les decía, trombos venosos o rojos se denomina flebotrombosis, flebo significa vena, es otro tipo. Macroscópicamente son diferentes, son todos rojos oscuros, bien oscuros, de consistencia blanda, y la mayoría son oclusivos. Y ocurre más frecuentemente en venas de miembros inferiores, en venas profundas de la pantorrilla. Esta es la más frecuente, le siguen en frecuencia las poplites, las femorales o las ilíacas. Acá vemos cómo se ven clínicamente las varices que pueden lesionar la piel, y fíjense cómo están tortuosas. En este sentido hablamos cuando decimos se altera el flujo laminar, entonces choca el flujo en el endotelio, se rompe el endotelio y ahí comienza la adherencia plaquetaria. Distinto es un coágulo post-mortem. Cuando hacemos autopsias podemos encontrar los vasos sanguíneos llenos de coágulos, pero estos no están adheridos a la pared del vaso, forman moldes en la pared del vaso. No se ven las líneas de sal y tienen una consistencia gelatinosa. ¿Qué le puede pasar a un trombo? Un trombo puede resolverse, por ejemplo, con tratamiento o espontáneamente por factores fibrinolíticos y se restablece la circulación. Un trombo se puede propagar, es decir, crecer e irse metiendo en las bifurcaciones de los vasos, como crece en las ilíacas, por ejemplo, o como va creciendo dentro de una formación aneurismática hasta que ocluye finalmente todo el aneurisma. Se pueden romper en distintos fragmentos y formar tromboémbolos. Esto, por ejemplo, cuando ocurre en las venas de miembros inferiores, estos fragmentos de distintos calibres llegan al pulmón y producen distintas lesiones en el pulmón. Pueden producir desde un tromboembolismo pulmonar severo, donde el paciente puede fallecer, o un infarto pulmonar y el paciente puede sobrevivir, o si es muy grande el trombo, se enclava en la bifurcación de las arterias pulmonares y produce una muerte súbita, y en ese caso se llama émbolo en silla de montar por el aspecto que tiene el trombo ocluyendo la bifurcación, ¿no es cierto? El trombo también se puede organizar y quedarse allí para siempre porque se vasculariza, empieza a aparecer tejido conectivo, y bueno, son estos trombos crónicos que son difíciles de quitarlos, de curarlos. A veces en los miembros inferiores requieren intervenciones quirúrgicas. Y el trombo también se puede recanalizar, es decir, restablecerse la circulación, y esta parte que queda aquí va endotelizándose, y acá en este caso, en este dibujo, tenemos un canal único, pero en un corte transversal uno puede ver que son múltiples los canales que se forman en la recanalización del trombo. ¿Qué puede pasar clínicamente si un trombo se desprende? Puede ocluir un vaso o no se desprende. ¿Qué pasa con la presencia de un trombo? Puede ocluir un vaso. El vaso sanguíneo produce una isquemia parcial, y al órgano le llega poca sangre y el órgano se puede atrofiar o infartar. Si la isquemia es total, se produce ausencia de oxígeno, entonces el órgano se infarta. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se desprende de una placa de ateroma un trombo,
por ejemplo, en miembros inferiores o un trombo en la carótida y da un infarto cerebral. Son los distintos tipos de accidentes cerebrovasculares. Si se desprende un trombo arterial, ¿a dónde va a parar? Por ejemplo, un trombo de aurícula izquierda, o de ventrículo, o de aorta, o de los vasos, las ilíacas primitivas, van a parar todos la gran circulación, principalmente en los miembros inferiores. En estos casos ocurre isquemia, hipoxia y lesión de los tejidos que conducen a necrosis y coagulación. Y principalmente ocurre en miembros inferiores, pero también puede ir a riñón, a cerebro, a intestino, a distintos sitios. Y los trombos venosos, que se producen principalmente en las venas de la pantorrilla, todos van a parar a los pulmones. Esta es una macroscopía de un pulmón donde vemos el ilio del pulmón con sus vasos sanguíneos o arteria pulmonar, en la que se puede observar que está la luz obstruida por un trombo. Este caso es de una autopsia. Obviamente el paciente muere antes, hace una muerte súbita antes que el pulmón llegue a infartarse totalmente. Pero este trombo puede ser de menor tamaño y pasar al parénquima pulmonar y producir un infarto pulmonar, que pueden ser único o pueden ser múltiples.